Hola, querida comunidad de inmigrantes hispanos que nos escuchan. Este es su blog del inmigrante y hoy tengo el privilegio de tener a mi lado en este blog a Jorge Flores. Él es una persona muy especial, pero sobre todo ha vivido de forma empática, en carne propia, qué es ser inmigrante en los Estados Unidos, empezar de cero, desde lo más básico y esencial, que es dónde vivir, resolver esa situación, cómo enfrentarla, y esto se convirtió en una vocación, en un llamado para su vida, para su esposa, y ahora es un exitoso empresario, es un broker en el sector de real estate. Esto quiere decir que es una persona que administra o tiene a su cargo a varios agentes inmobiliarios y se convirtió en asesor de inversionistas y otras personas que buscan resolver su situación de vivienda, ya sea para habitarla, para que sea un negocio o para rentar a otros. En todo el escenario de real estate, Jorge es un experto y hoy, una vez más, le damos la bienvenida. Ya la comunidad lo puede haber conocido por nuestros lives, por los diferentes newsletters, pero lo tenemos aquí presente. Los invitamos a dejar comentarios, preguntas. Este va a ser el primero de muchos otros podcasts con él y siempre queremos nutrir a la comunidad y responder esas inquietudes que tal vez otros no responden, que no quieren responder a profundidad o que te cobran para responderlas. Entonces cuentan con nosotros. Bienvenido, Jorge. Bueno, muchas gracias por la introducción y muy feliz de estar aquí con ustedes apoyando a la comunidad hispana en todo lo relacionado, bueno, con mi experiencia y lo que les pueda aportar desde el punto de vista de bienes raíces. Claro que sí. Y hoy el tema está maravilloso, porque nos habla acerca de cómo el real estate o los bienes raíces son una gran posibilidad para emprender en Estados Unidos. Y hoy vamos a contar un poco del testimonio de Jorge y cómo esto puede ser una inspiración, pero también cómo no se requiere ser realtor o agente inmobiliario para emprender en bienes raíces, sino que se puede emprender siendo un empresario, siendo un ejecutivo, un profesional o una persona que trabaja para otros, pero tiene un capital para invertir y lo quiere invertir en un sector seguro, que es el sector inmobiliario. Muchos, ahorita más adelante vamos a ahondar sobre el tema, pero muchos de nuestros clientes en inmigrante hispano, así como de los clientes de Jorge, tienen en común que se encuentran en el extranjero y ven la oportunidad de invertir en real estate o en inversiones de bienes raíces como una posibilidad de hacer frente a la inflación y a la evaluación de sus monedas en los lugares donde residen. Así que no necesariamente tienen que ser inmigrantes, pero hoy vamos a hablar de cómo emprender en Estados Unidos siendo inmigrantes y las claves para no fallar desde la experiencia de Jorge Flores. Así que, Jorge, voy a hacer preguntitas. Perfecto. ¿Qué fue lo primero que tú tuviste que aprender para emprender como inmigrante aquí en Estados Unidos? Bueno, básicamente lo primero que yo recomiendo es rodearte de buenas personas que te vayan como guiando y asesorando. Muchas veces uno como que le pregunta a los amigos, al vecino, como a las personas más cercanas, pero yo siento que lo más importante es ir directamente a la fuente de información, digamos en este caso, inmigrante hispano, en todo lo que corresponde de migración, o si quiero comprar una propiedad con el agente de bienes raíces o si quiero abrir una cuenta bancaria, pues voy directamente al banco y pregunto cuáles son los requisitos. Entonces, digamos que uno de los retos que se nos presentó al inicio es, ok, ¿cómo saco la licencia? ¿Cómo saco la cuenta bancaria? ¿Cómo hago todos esos primeros pasitos que uno debe de tener para poder ir progresando? Entonces, yo siento que lo primero es ir directamente a la fuente de información. Ahorita todos contamos con muchas herramientas tecnológicas. Simplemente tú entras a ChatGPT y pones cómo sacar la licencia, cómo hacer esto, y te puede dirigir a la persona directa que pues está explicando ese tema, o te puede dirigir a la institución o al área en específico para que cada uno vaya cumpliendo esos pasos. ¿Qué más recomiendo? En un inicio, digamos que para mí fue un poco el tema del choque cultural,
porque aquí es un poco, ¿cómo decirlo?, un poco más rápido todo el proceso eh, de emprender, todo el proceso de tener un ecosistema de negocios. Me parece que es mucho más eficiente, más que en nuestros países. A veces en nuestros países hay mucha burocracia para poder crear una empresa, para poder incluso pagar a los empleados, todo lo que hay por detrás genera mucha operatividad para las empresas y aquí, digamos, abrir una empresa es tan fácil como entrar a unas páginas web, registrarte, seguir unos pasos y es sencillo, en cuestión de semanas ya tienes abierta tu compañía, ya puedes abrir la cuenta bancaria y todo eso. Entonces siento que el ecosistema de acá es mucho más amigable a los negocios y eso me sorprendió porque como yo vengo de Colombia, en Colombia todo es mucho más lento, tiene su proceso, tiene digamos que ciertos pasos que a veces son tantos que uno dice como empresario, ya te agobian con tantos procedimientos, pero eso para mí fue muy amigable y siento que aquí hay un ecosistema para los negocios, el que sea, no solo de bienes raíces, el que uno piense emprender. Siento que el ecosistema está hecho para eso, para que la gente venga y emprenda. Em, ¿Qué más te puedo decir? Muchas veces también lo que uno también tiene que aprender es a desaprender, porque a veces uno llega con mucha información pensando que, es que en mi país yo hacía mi labor o mi empresa de esta forma. Por Ujú. ejemplo, me invento, no, es que en mi país yo tenía una empresa de ferretería y así manejábamos las cosas en mi ferretería, pero tú vienes acá y aquí se manejan completamente diferentes todos los procesos, la forma de hacer los pedidos, de vender, de llevar el inventario, todo es completamente diferente en el buen sentido porque muchas veces es mucho más eficiente. Entonces, como entender que estás cambiando completamente de cultura y que tienes que adaptarte a esa nueva cultura. Y la mejor forma es ir yendo a la fuente de información primaria que te explique cómo hacer lo que tienes que hacer. Claro que sí. Justo eso te iba a preguntar, que qué habías tenido que desaprender, porque definitivamente cuando cambiamos de escenario, siempre nos toca como ir al adagio popular. Si vas a Roma, entonces tienes que hacer lo que ves. Efectivamente, uno llega a otro país y tiene que decir cómo se hacen las cosas aquí y entre más uno se resista a esa adaptación, pues más le va a costar establecerse y echar raíces y crecer dentro de Estados Unidos. Pero si uno se adapta fácilmente, puede lograrlo y frente a eso sé que ya nos hablaste de las diferencias, pero ¿qué tanto te costó? Yo sé que tuviste también tu emprendimiento y empresa en Colombia, y pues en eso me identifico, pero que puedas contarle de diferencias en crecimiento, en contratación de personal, en alcance en el mercado, en incluso difusión o reconocimiento frente a lo que has logrado aquí y sobre todo en un factor importantísimo en el tiempo. Ok, ¿Cuánto te demoraste? ok. Bueno, la historia de cada persona es muy diferente. Digamos que la de nosotros fue que nosotros no veníamos con mucho dinero, veníamos con $5,000 en el bolsillo literal. Entonces, lo primero que tuvimos que desaprender en nuestra experiencia personal fue como quitarnos todos los títulos que teníamos de yo soy el administrador, yo estudié esto, yo hice esta especialización, yo hice como todos estos títulos que tú tienes bien merecidos, sí, pero vienes a un país nuevo, una cultura nueva y tienes que adaptarte como a un nuevo sistema. Y nosotros no veníamos como, digamos, 100,000, 200,000. Bueno, muchas personas vienen con la fortuna de tener un buen capital para emprender y con una base sólida en su país. Nuestra situación fue un poco diferente, entonces tuvimos que comenzar de cero prácticamente. Ujú, Entonces, lo primero que hicimos fue quitarnos todos los títulos y decir, ok, con mi esposa Paola, si nos toca empezar desde abajo, bien sea en construcción, que fue como me tocó a mí, y a Paola en restaurantes, pues lo tenemos que hacer. Si me toca eliminar de mi cabeza que yo era el administrador o especialización en no sé qué, o magister en no sé qué, me tocó eliminarlo de mi cabeza y lo primero que dijimos en el aeropuerto cuando estábamos llegando es una nueva vida, empezamos de cero para adelante y quítate todos los títulos de la cabeza, porque si no te va a costar mucho adaptarte a esa nueva cultura. Y hemos conocido personas que desafortunadamente no entienden
que es un proceso que tú tienes que vivir, de quitarte todos los títulos y empezar de cero para poder crecer. Y en este caso, en el de nosotros, afortunadamente, rápidamente. Entonces, nos quitamos los títulos, empezamos a ir escalando, digamos, en la base de la pirámide. Empezamos yo en construcción, Paola en restaurantes y afortunadamente en el área yo después pasé a restaurantes también, a mesero. Y afortunadamente conocimos una persona que nos introdujo el negocio de bienes raíces. Y ahí fue cuando empezamos como a conocer todo lo que está detrás de agente de bienes raíces, cómo ayudarle a las personas a comprar, vender propiedades, todo esto. Y conectaba un poco con lo que me preguntabas, qué herramientas o qué diferente o qué diferencia hubo entre el emprendimiento de hoy y el que tuvimos en Colombia, es que también nos aprovechamos de las redes sociales en ese momento. Entonces empezamos a promocionarnos a través de YouTube, Instagram, TikTok, todo lo que hacíamos en el día a día. Entonces nos promocionábamos a través de tours en las casas, explicándole a la gente los tipos de financiamiento, información de valor, y empezábamos a todas estas plataformas a aprovecharlas como para darnos a conocer. Y eso yo creo que fue la clave que nos ayudó a subir y escalar rápidamente y que nos conocieran muchas personas. Y hoy en día te puedo decir que, digamos, el canal de mi esposa de YouTube tiene aproximadamente 32.000 seguidores, el mío tiene aproximadamente 10.900. El de mi esposa en Instagram tiene 40.000 seguidores aproximadamente, el mío 21.000. Entonces hemos crecido muy, muy bien y ha escalado rápidamente. Y esa es como la gran diferencia de lo que hacíamos en Colombia. Era un poco más tradicional, teníamos restaurantes y era un poco más de lo que uno viene haciendo tradicionalmente, ¿no? Flyers, mostrábamos flyers. Entonces digamos que sí hubo una diferencia grande en la forma que nos promocionábamos y nos permitió eso crecer rápidamente, aprovechar también del sistema, porque pues como te mencioné, es un sistema muy eficiente. Y en este medio de bienes raíces también nos sorprendió que prácticamente es tan eficiente que tú podrías comprar una casa sin ni siquiera verla o sin ni siquiera venir a firmar tu casa, y todos los contratos muy estándar. Entonces había como una organización, un sistema en el que tú puedes tener organizadas todos tus listings o propiedades para la venta. Entonces, digamos que eso también nos sorprendió como la organización de toda esta estructura que hay en nuestra industria, y me imagino que pues en todas las industrias también hay como una estructura base para, para que todo se haga como en orden y todo fluya. Entonces eso también me pareció muy positivo de acá, porque si tú te conectas y te adaptas a eso, aprendes y empiezas a hacer las cosas como un poco diferente o querer diferenciarte de los demás, vas a crecer también muy rápido. Claro que sí. Y yo creo que, digamos, en mi diálogo con la mayoría de los clientes empresarios o emprendedores, hemos podido establecer que casi que se crece a una 3 veces más o 4 veces más de velocidad. Es decir, lo que te costaba antes 10 años lo logras en 3 o en menos tiempo y a una escala mucho mayor de impacto Correcto. en todos los aspectos. Entonces, Correcto. definitivamente, como tú dices, Estados Unidos es un terreno fértil para el emprendimiento de cualquier escala y en donde no está tan marcada la diferencia entre ser comerciante o pequeño o mediano empresario, sino que definitivamente no está condicionado ni por la cantidad de empleados ni por la cantidad de ingresos, sino que se puede expandir de la forma y en todos los sentidos que la persona desee y esté dentro de su alcance y también dentro de su ramo. Pero también yo creo que tú has podido identificar cuáles son los errores más comunes que tal vez dentro de nuestra comunidad se cometen y que pueden echar a perder un emprendimiento o hacer que la persona se frustre en ese camino de ser empresario o lo vea como un gigante, como algo muy difícil de conquistar. ¿Pudieras identificar unos 3 o 5 que quisieras recomendarle a nuestra comunidad evitar esos errores? Sí, sí, definitivamente. Yo creo que el primero es como la administración de tu tiempo. Nosotros en nuestra cultura en Colombia somos muy familiares, muy de reunión, de fiesta, de sancocho, bueno, muy Y como sociales. mucha vida social, correcto. Aquí, aunque la puedes tener,
tiene que ser un poco más limitada porque el tiempo se aprovecha mucho y aquí pues tú te has dado cuenta que el americano, digamos, con el tema del tiempo, si la reunión es a las 8 es a las 8 y si no, es como una falta de respeto. Entonces, como la administración propia de tu tiempo y que sea lo más eficiente posible. Entonces, para mí también fue como un choque cultural un poco porque yo en Colombia, digamos que se hacen las cosas un poco más lento. El proceso de todo es mucho más lento. En las empresas que he trabajado, incluso en mi propia empresa que tuve, los procesos, los tiempos, todo era mucho más lento. Como que decíamos al final del día, bueno, si no alcanzamos hoy, eso lo hacemos mañana, no importa. Que era como, es un poco la cultura. En cambio aquí, si tú administras bien tu tiempo, de hecho, te voy a mostrar aquí, yo tengo como un relojito. Este es como un reloj digital. Súper. 15 minutos. Entonces yo lo pongo cuando estoy aquí en el escritorio haciendo diferentes tareas. Yo lo que hago es pongo el reloj y empiezo a contar. Entonces cada 15 minutos yo tengo que estar elaborando una tarea. Porque ¿qué pasa? Es muy fácil distraerte con el celular, con una cosa, con la otra. Te distrae muy rápido y eso no permite que durante el día puedas ejecutar todas las tareas y por ende, digamos que no eres el 100% productivo como tú quisieras. Entonces la administración del tiempo es súper clave para que puedas escalar de una forma exorbitante como suele pasar acá. El segundo error es quizás a veces uno contrata a personas, puede ser un amigo, un vecino o algún familiar y no hace como un correcto proceso de selección o quizás el proceso de selección que tengas no es como el adecuado y puedes meter a tu organización personas que no están alineadas con lo que tú quieres como organización o quizás no es la persona adecuada para el puesto. Entonces nosotros nos hemos dado cuenta de eso y ahorita mismo sí hacemos como un proceso, aunque no tengamos como un área robusta de recursos humanos, por lo menos sí identificamos cuál es el perfil o el job description de qué es lo que yo quiero como en esta persona, cuáles son las preguntas claves que yo le tengo que hacer en la entrevista. Y adicional a eso también le mandamos unas pruebas, no pruebas psicotécnicas, sino pruebas efectivamente de las funciones que va a hacer. Y después de eso, también en la misma entrevista le decimos, eso lo aprendimos ahora, ¿no? Antes era como, ay, una entrevista y ya. Y ese es el error, como meter tan fácil a tu organización cualquier persona y no hacer ese debido proceso, llamémoslo así, que te puede costar a ti mucho tiempo, lágrimas, estancamiento en la misma organización, y lo digo desde experiencia propia. Entonces, ahorita con el proceso de selección, hacemos todos estos pasos y adicional a eso le decimos, mira, nos vamos a dar un mes completo para ver cómo nos va desde la misma entrevista. Y no le prometemos a la persona, mira, vas a quedar conmigo toda la vida hasta que veamos que este mes hagamos como match, tanto tú con nosotros como nosotros contigo y de esa forma determinamos si seguimos o no seguimos. Porque, ¿qué pasa? Si tú dejas mucho tiempo a la persona incorrecta, lo que hablamos, te estancas. Y segundo, te cuesta mucho dinero, porque puede que le estés pagando a esta persona cierta cantidad y pues ya un mes, 2 meses, 3 meses, todo eso va a ser mucho dinero acumulado y tu empresa se va a estancar. Yo pensaría que esos serían como los dos errores más importantes que nosotros aprendimos acá. Wow, qué valiosos porque definitivamente es cuidar el recurso humano, pero también el recurso económico, que puede ser como un huequito en el bolsillo que puede frenar el crecimiento también. Y también en el mundo del real estate, del emprendimiento, la red de contactos es fundamental, ¿sí? Y yo sé que ustedes, una de su expertise, de lo que ustedes hacen naturalmente, también en virtud de lo que nos contabas antes, de cómo fue tan importante para ustedes las redes sociales, no solo se centraron en lo que es lo digital, sino que aprendieron a construir relaciones humanas sólidas que en el mundo del emprendimiento es tener una red de apoyo o de contactos, hacer networking. ¿Cómo construirla? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo dirías, bueno, debería haberse hecho de esta manera o tal cual como lo hicimos, nos funcionó y quisiéramos que otros lo replicaran? ¿Pudieras contarnos cómo te pasó a ti y qué le añadirías o si dejarías todo igual? Claro, perfecto. Bueno, primero sí, súper recomendadísimo que empieces por las redes sociales, sin dejar de lado como pues todo el tema humano,
Pero ¿qué pasa con las redes sociales? Tú le puedes llegar a muchísimas personas con un video, 1000, 2000, 10.000, 100.000 personas con un solo video. En cambio, el uno a uno es más difícil que tú conozcas 100.000 personas al Ujú. mismo tiempo. Entonces, para mí sí sería lo primero que haría es redes sociales definitivamente para hacerme conocer. Y ya cuando conoces a la persona, en este caso nuestros clientes, si es entablar como esas relaciones naturales de amistad y de poder ayudarle a la persona y eso hace que esas personas sigan siendo tus clientes y tus amigos. Y el día de mañana que quieran vender la propiedad, que me mude a otro estado o lo que sea que haya pasado, van a pensar en ti en ese momento. En el caso de nosotros como agentes bienes raíces, ya tenemos como una base de clientes que se quieren mudar o cambió esta situación en tu casa. Entonces, como generar ese lazo humano. Pero también, ¿qué hacemos? Digamos, mi esposa y yo somos cristianos y vamos a una iglesia que se llama CBI San Cloud. Aquí en San Cloud nos queda a 5 minuticos de la casa. Entonces ahí también podemos, digamos que construir esas relaciones humanas, además de pues todo el tema espiritual. También encontrar personas que están como alineados, tanto espiritualmente como mentalmente. Hay personas también emprendedoras ahí en la misma iglesia. Entonces tú puedes compartir como ciertas experiencias con ellos. Y de hecho hacemos eventos constantemente también, que Inmigrante Hispano está invitado en el próximo evento. Sí, muy Entonces, emocionados por ir entonces, a ese evento para nuestra comunidad. Entonces siento que es como una de las mejores formas ir a ese tipo de espacios. Recomiendo ir a eventos, pero eventos bien selectivos, que tú sepas que vas a aprender algo de ese evento, que vas a sacar un output, como algo vas a aprender de ahí. No ir como a todos los eventos, porque muchos eventos son solo eventos sociales. Mm. Entonces, si vas a específicos eventos, que sea porque vas a aprender algo o vas a conocer a ciertas personas y efectivamente se haga, pero no un error que, por ejemplo, en nuestra industria cometen muchos los realtors nuevos, es estar yendo a todos los eventos posibles que hay en el mercado, pero se desenfocan de lo principal, de conectar con la gente, de producir, de vender. Pues yo creo que, digamos que se puede cometer ahí también un error. Wow, qué importante, porque definitivamente es no aislarse, pero tampoco excederse en la vida social. Yo coincido contigo, muchas veces también es como una apariencia que vende la red social, de que se está haciendo networking solo por ir a un evento. No, si no hay una intención, un propósito y de verdad relaciones que puedan ser permanentes, se está perdiendo de tiempo, recurso también económico y es una apariencia que definitivamente no está sostenida por una realidad. Y qué bueno ser auténticos, genuinos, que a la hora de si tenemos una foto con una persona relevante, pues es porque tenemos una relación con la persona, no solo por la apariencia. Yo creo que es algo en lo que estamos conectados y es ser genuinos, que podamos dar valor y tener relaciones de valor. Y ahí es cuando es muy importante tener ese balance, usar las redes como canal para que los demás me tengan dentro de su red porque les aporto valor, porque pueden encontrar solución en mí, pero también tener ese contacto humano de esa red de apoyo que finalmente es la que está en el momento de enfermedad, en el momento hasta de una varada de un carro, que necesita solucionar algo con los niños, con algo personal, quiero irme a tomar un café porque quiero un amigo y vale la pena tener esa red de contactos. Muchas veces el emprendedor se aísla porque piensa, a veces están prevenidos piensa que se van a aprovechar de él, que solo lo buscan por interés o que tienen envidia. Y no, se pueden construir relaciones saludables, relaciones sólidas y relaciones que nos permitan aportar a la comunidad y que más bien podamos hacer sinergias como en este caso hemos hecho con JP Realty, que nos permiten unir varias soluciones en pro de la comunidad y pues de aquí se van a generar muchísimas más cosas. Uno de los eventos más emocionantes que tenemos es este que va a empoderar a la comunidad hispana, sobre todo del área de Florida Central y queremos que las personas que vayan tengan una experiencia muy importante, pero sobre todo reciban valor que pueda ser replicado. Muchas veces pueden recibir algo, una camiseta, un souvenir,
pero no se llevan nada más que replicar una solución, una información que les cambió su manera de pensar, que, wow, alguien lo logró y yo creo que también lo puedo lograr y me sacó del estancamiento y pude tomar acción. Entonces, sabemos que vamos a hacer grandes cosas y que eso que también hemos podido conquistar, lo puedan conquistar otros. Y muchas veces la comunidad tiene muchas dudas, como decíamos al principio, y tal vez hay personas que no están dispuestas a dar esas respuestas o esa información. Entonces, ¿te parece si tocamos algunas preguntitas que tienen que ver con el escenario de los bienes raíces en particular y cuál es tu concepto profesional al respecto de esas preguntas? Por ejemplo, muchos se preguntan, no tengo un estatus migratorio definido, no tengo social, ¿puedo o no puedo comprar casa? ¿Será que tengo que hacerlo de contado si me van a dar un crédito? Desde tu experiencia, ¿qué tan cierto, mito, realidad? ¿Cómo lo haces posible? Correcto. Bueno, eso es algo que también me sorprendió aquí de todo el ecosistema de negocios. Y es que, por ejemplo, en Colombia tú necesitas un 20, un 30% de inicial sí, de cuota inicial para poder comprar una propiedad. Y aquí, si tú ya tienes un estatus y vives por lo menos 2 años trabajando, bien sea en tu empresa o bien sea bajo otra empresa, como le llaman aquí el W2, como una contratación directa, tú puedes comprar con un down payment o una inicial tan bajo como el 3,5%, el 5%, 10% del valor de la propiedad. Entonces eso también me llamó mucho la atención y yo dije, wow, qué diferencia hay entre esta cultura y la que nosotros tenemos en Latinoamérica, que si tú haces las cosas bien, haces los taxes, te preparas todo esto, manejas un buen credit score, tú puedes comprar una casa con 3,5, 5%. Entonces muy, muy accesible. Y fuera de eso, súmale a eso que puedes comprar una casa, llamémosle 300.000, 400.000 dólares. Esas se van a ir apreciando o van a ir subiendo de valor en el tiempo. Entonces tú por haber dado ese 5%, la casa ya va a valer 400, 500, 600 porque tiene un porcentaje de valorización mucho mayor que en nuestros países. Eso también me llamó mucho la atención y bueno, me sorprendió. Y el otro lado, ya tocando cuando la persona es extranjera completamente, que aún no tiene ningún proceso migratorio activo, ellos también pueden comprar como extranjeros con la visa y con un down payment o una inicial del 30%. Entonces, también me sorprendió porque no piden muchos requisitos. Es decir, tienes el dinero, tienes tu visa para entrar legalmente al país y puedes comprar una propiedad aquí y aquí te financia un banco de Estados Unidos el 70% sin revisarte absolutamente nada en tu país. Hay otros tipos de préstamo que también te revisan, pero con el objetivo de darte una tasa un poco menor. Pero solo el hecho de que tú tengas la visa y el dinero, un 30% para comprar una casa, que puedas comprar aquí sin problema, la pones a rentar, la dejas ahí el dinero guardado como en una alcancía y ya ves que durante el tiempo va creciendo y no va perdiendo valor como suele pasar cuando uno deja la plata o el dinero en el banco. Entonces eso fue algo que me llamó mucho la atención. En realidad es un proceso muy fácil y viene de la mano con lo que venimos hablando, un ecosistema de negocios que hace muy fácil también adquirir tu propiedad y crecer tu patrimonio. ¿Tú has tenido clientes que han comprado propiedad sin tener social? O sea, se encuentran en Estados Unidos, no han resuelto su situación migratoria, en consecuencia no tienen Social Security Number, sino IT, no tienen su empresa y su empresa es la que declara los impuestos. ¿Has tenido clientes de ese tipo? ¿Lo han logrado? ¿Han tenido obstáculos? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, como nosotros somos hispanos, nos llegan de todos los casos. Entonces te puedo decir desde el caso más fácil, que cumple con todo, hasta el caso más difícil que ha hecho sus taxes declarando muy bajito su ingreso neto y nosotros lo hemos sabido manejar porque no hay un solo programa, sino que hay miles de programas para aprobar un préstamo. Entonces, digamos, te doy el caso de la persona que hizo sus taxes con un ingreso neto muy bajito. Mm, Esa persona recibía en su cuenta cantidades grandes de dinero. Entonces, al recibir cantidades grandes de dinero durante 12 meses o 24 meses, podemos hacer una aprobación que se llama el Bank Statement Loan, que es verifican
que ha entrado los recursos a la cuenta, entonces el banco te pide a ti como cliente, dame 12 meses o 24 meses de tu historial del banco donde se refleje esos ingresos y de esa forma te puedo hacer la aprobación. Entonces yo lo que le digo a la gente es, no se cierren a lo que diga su amigo, el vecino o el familiar, sino que vengan directamente a la fuente, en este caso nosotros, y nosotros le damos la asesoría completa. Ese es por el lado del empresario. Por el lado del IT number también se puede hacer, entonces desde un 15, un 20% de inicial, también se puede hacer este tipo de préstamos. Y ellos lo que revisan es, bueno, el IT number tiene un credit score y tiene ciertos ingresos y empezamos a estructurar también el préstamo para el Lightning Number. Entonces yo digo que eh, todo es posible siempre y cuando tú llegues a la fuente de información, preguntes y nosotros analizamos de qué forma podemos estructurarlo. eh, y como estamos en una comunidad latina, la comunidad latina siempre tiende a tener ciertos detalles que hay que solucionar. Entonces nosotros sabemos específicamente cómo solucionarlos. O si yo veo que, por ejemplo, el día de hoy te falta, no sé, un ejemplo 2 meses o 3 meses para calificar, también te lo decimos. Te decimos, mira, no calificas hoy, pero tienes 3 meses para arreglar este temita que nos falta. Entonces, miramos las estrategias para poder arreglarlo, lo arreglamos y ahí te damos la oportunidad de que puedas comprar tu casa. Excelente porque nos planteas un panorama en el que se ve muy cerca la meta de construir o consolidar una casa propia, incluso cuando no vas a vivir en ella, porque tal vez la primera propiedad que puedes adquirir por valores, por tamaño, por ubicación, no es en la que necesitas vivir, pero se comienza a construir un patrimonio sólido que ya tú decías gana una valorización y que incluso puede hasta pagarse sola o contribuir para el pago y de todos modos va generando como una plataforma para futuras compras. Así que es bastante esperanzador ese panorama que tú nos das también cuando tú nos muestras que con tu equipo no haces solo compra y venta de inmuebles, sino que haces posible que la persona pueda conquistar su sueño de tener su casa propia o su primera inversión en el término más estratégico posible, porque también se trata de eso, de estar preparados de que sea sostenible y no que en 3, 4 meses, un año, 2 años vaya a perder su propiedad porque simplemente no era algo que podía obtener en ese momento. Y esa es la ventaja de tener asesores como el equipo de JP Realty, en donde se ponen en el lugar de uno y nos ayudan a trasegar ese camino también considerando que no vaya a ser un camino en falso, no sea construir la casa sobre la arena, sino efectivamente sobre un fundamento firme, un negocio bien hecho, también una buena propiedad. Y frente a eso, otra de las inquietudes de la comunidad es, ¿será que las propiedades siempre tienen que costar 500.000 dólares, 300.000? ¿Qué tan viable es comprar una propiedad menor, de pronto un apartamento? Me tocará irme para Denver a comprar una propiedad de 60.000 dólares. ¿Será posible en un estado donde esté viviendo? Porque sabemos que la mayoría de la comunidad hispana está en estados que son relativamente, el costo de la propiedad es alto, como Florida, como Texas, como New York, como California. Cuéntanos qué tan lejos o qué tantísimo dinero serían ese 3,5, ese 5% o ese 10%, o cómo si se puede comprar una propiedad razonable. Eh, y si es cierto que debería demorarme mucho tener tantísimos ahorros para poder comprar. Sí, perfecto. No, bueno, nosotros trabajamos en toda la Florida, nuestra licencia es para toda la Florida y ya conocemos diferentes áreas, conocemos todo lo que es el sur de la Florida, Miami, conocemos todo lo que es Central Florida, Orlando, Tampa, vamos incluso hasta Ocala, Jacksonville. Entonces tenemos, digamos que cubrimos la mayor cantidad de ciudades eh, grandes y medianas y pequeñas, de Central Florida al sur de la Florida y sabemos cuáles son los precios promedio en diferentes áreas. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, tuvimos un cliente de Colombia específicamente que él es empresario y él dijo, mira, Jorge, yo tengo el dinero para comprar la casa,
Yo no quiero rentar porque yo sé que la renta me va a costar $3.000 al mes, multiplícalo por 2, es un montón de dinero. Yo tengo mi 30% para dar de inicial, pero yo no quiero entrar a una casa de 500.000 o 1.000.000. Yo la puedo comprar, él me lo dijo. Yo la puedo comprar, pero no quiero porque es que yo tengo prioridades. Entonces me dijo, mi primera prioridad es tener una casa a donde llegar con mi familia. Y mi segunda prioridad es arrancar desde esa casa todo lo que es mi empresa. Y detrás de esa empresa pues venía todo el proceso migratorio. Entonces yo creo que era una decisión súper sabia, súper consciente y aterrizada. Y lo que hicimos con él fue ubicarlo en una zona bien económica, pero en una zona buena. Entonces, digamos, lo ubicamos en el área de Winter Haven, aquí al sur de Orlando, en una propiedad nueva de 4 habitaciones, 2 baños por $315.000, que eso es muy económico para el promedio de toda la Florida. Y él dijo, yo no necesito en realidad que esté dentro de todo el downtown de Orlando, sino yo necesito un sitio para llegar. Yo sé que no va a ser la casa de mis sueños, yo sé que va a ser para empezar. Y yo desde ahí empiezo toda mi operación con mi esposa, mis hijos empiezan ahí la universidad, el colegio. Yo con mi esposa me encargo de mi empresa, tanto aquí como en Colombia, porque tenía su empresa en Colombia también. Y me pareció que fue una decisión súper sabia porque pudo estabilizarse, le da como una seguridad también a su familia, teniendo un techo y no como una persona todos los meses diciendo págueme la renta, y cada año te van a subir la renta. Él ya sabe que su cuota mensual es tanto, es una cuota fija por 30 años y fue como una decisión súper sabia. Y ya ahorita mismo él ya está viviendo en su casa con sus hijos, operando las dos empresas, tanto en Colombia como la de acá, y le está yendo súper bien. Ya me contó que ha hecho muchísimo dinero con la empresa de Estados Unidos y que incluso con el dinero que está haciendo acá, con el remanente, el neto, que Ya le va a tiene un quedar, problema. Necesita deducir. tiene un buen problema. Y el buen problema también es, quiero invertir ahora en más bienes raíces para poder también aprovechar de que a través de la inversión en bienes raíces tú puedes hacer estrategias financieras de taxes como la depreciación del mismo activo, todo esto que tú puedes utilizar para poder deducir de taxes. Entonces, me parece que hizo las cosas bien y nosotros los podemos ubicar en una zona que no sea tan costosa para eso mismo, para que puedan arrancar. Y ya después que vas construyendo tu empresa, tu patrimonio, que ya vas arrancando y te vas adaptando a esta nueva cultura, listo, ahora sí nos vamos para la propiedad de 500.000, 1.000.000, la que tú quieras, porque ya llegaste, ya pusiste los pies sobre la tierra, ya sabes cómo es la cultura, ya operas, ya nos vamos para la propiedad de tus sueños, ahí sí. Claro que sí, qué bueno también esa estrategia y entender que sí es posible que tampoco toca vivir todos un grupo de cuatro en una sola habitación porque el apartamento solo es de uno por uno. Que muchas veces las personas piensan eso, que lo que van a poder comprar es un mobile home y cometen muchos errores en el mundo de las inversiones en propiedad raíz por falta de asesoría, porque no se acercan y reciben la información real, sino que se quedan con las especulaciones o con los malos ejemplos de decisiones que tomaron amigos, vecinos, familiares y que nos aconsejan, no, es que así es lo que hay que hacer y no hay otra opción. La verdad, el mensaje hoy es sí, hay muchas opciones. Como decía Jorge al principio, cada caso es único, particular, los lugares, las oportunidades de mercado, así que vale la pena consultar directamente en mi caso, en mi situación, con mis objetivos, qué puedo hacer y trazar una estrategia. Y entender eso, que todo es una cuestión de estrategia, no hay como, no es como una máquina que tú le ingresas unos códigos y te da un resultado. Hay Correcto. variables que requieren ser configuradas por profesionales y definitivamente la compra y venta de bienes raíces aquí en Estados Unidos. Por eso está regulada y abordada por profesionales, porque si bien, como dice Jorge, el sistema está diseñado para facilitar la negociación y dar seguridad, es importante tener asesoría. No es algo como que uno lea y simplemente ya basado en eso puede tomar decisiones o puedas hacerlo directamente tan fácilmente, sino que vale la pena
tener a alguien que te represente, que vele por tus intereses, que te explique las consecuencias, los deberes, las obligaciones y también las oportunidades y posibilidades que se generan. Sobre todo porque hay muchos involucrados en el tema, no solamente la gente de bien raíz, sino que está el prestamista, están los que hacen las funciones de notaría o la parte legal de documentos. Entonces, alguien que vele porque todo el proceso se lleve a cabo es súper importante. Y eso es lo que hace un realtor o un agente de bienes raíces, pero sobre todo cuando trabaja para ti, para tus intereses, no cuando es al revés. Porque la verdad es que en el mercado muchas personas solamente ven al comprador o al vendedor como símbolo pesos y ya, no el interés de cuál es el propósito o la necesidad o la intención de esa persona. Entonces, tener también de la mano personas alineadas al propósito que uno tiene, que compartan sus valores, que estén velando por el interés de uno es fundamental. Esto en cualquier área de la vida, pero definitivamente en decisiones tan importantes como en dónde voy a vivir, en dónde voy a poner mis ahorros, mi inversión, con quién voy a transitar de la mano, es supremamente importante. Así que, Jorge, quiero que invites a la comunidad, que les cuentes cómo tienes un equipo tan lindo que tiene una visión diferente también en el mercado y que gracias a eso también son conocidos. Incluso me impacta mucho cuando tu esposa presenta las casas porque ella las presenta como si ella las fuera a vivir. Ella se visualiza en todas las casas y yo digo, sí, me dan ganas de comprar esa casa. Si le gusta a Paola, me gusta a mí. Es una buena inversión. Cuéntanos qué los diferencia, cómo tienen una visión diferente de las circunstancias. Listo, no, bueno, primero que todo nos pueden seguir también en nuestras redes sociales. Salimos como JP Legacy Group y Paola sale como Real Paola Díaz. Yo salgo como Real Jorge Flores. Nos pueden seguir en Instagram, en YouTube para que vean como todo el contenido que publicamos casi todas las semanas. ¿Y qué nos diferencia a nosotros? Lo que nosotros hacemos es sencillo, decirle a las personas con honestidad y con sinceridad cuáles van a ser las consecuencias, como lo mencionábamos ahorita, y cuál es la mejor solución, no pensando en nosotros, sino pensando en el cliente, porque nosotros sabemos que esto es un negocio no de hoy y de una transacción, sino queremos hacer relaciones duraderas, y por eso hemos, digamos que todos estos años, durado en el mercado y por eso los mismos clientes nos refieren más personas. Entonces, ¿qué hacemos diferente? Ser honestos, decirle las cosas a la gente desde el primer día y decirles, mira, esto es lo que tú vas a pagar de inicial, estos serían los costos de cierre estimados, estos son los escenarios que pueden pasar en diferentes situaciones y con eso la persona puede tomar una decisión más informada y no solo como que, mira, es esto y ya, como puede pasar en algunos otros casos. Entonces yo creo que eso es lo que más nos destaca. Y además, bueno, obviamente tenemos nuestro equipo, un equipo que nos ayuda con el área de ventas, un equipo que nos ayuda con las transacciones. Una vez la persona entra bajo contrato, tenemos una persona especializada en que se dedique a atender al cliente desde que entra bajo contrato hasta que cierra incluso después, como esa área de servicio al cliente. Entonces, no nos manejamos como un realtor solo contra el mundo, sino que tenemos una empresa detrás que nos soporta a nosotros la operación tanto de Paola y como mía, y de esa forma poder brindarle un buen servicio a todos los clientes. Excelente, Jorge. Muchísimas gracias. La invitación a la comunidad es que no teman preguntar. El equipo de Jorge está listo, preparado, con un muy buen corazón y disposición a responder las inquietudes, a darles la información que les permita planificarse o tomar decisión si ya están preparados y no lo sigan pensando más. Alguno de nuestros otros aliados nos decía, mejor tiempo para comprar una propiedad es ahora. Muchas veces pensamos como, wow, no, es que hay que esperar el mejor momento de mercado y llegan las noticias y dicen, no, es que se avecina la decaída del mercado inmobiliario en Florida, en Estados Unidos, y a veces esas informaciones carecen de fundamento, carecen de respaldo y más bien nos frenan en tomar decisiones sabias que sí
nos permiten tener solidez en nuestros sueños y muchas veces arriesgamos entonces ese dinero de ahorro o de inversión en otras cosas que sí pueden representar un riesgo alto, porque para nadie es desconocido que invertir en propiedad raíz es una de las inversiones más seguras. Entonces, invitar a la comunidad a que no tengan ese temor de que se ilustren, todo lo contrario, hemos visto cómo ha habido como un cambio de panorama y cada vez más hispanos son propietarios de vivienda. Sabemos que van a haber programas que incentiven esas compras, entonces también se tratan de prepararse, porque muchas veces, sobre todo en materia migratoria, la noticia de no, el crédito de FHA ya no van a poder aplicar a partir de cierta fecha los que tienen parol, los que tienen TPS o asilo pendiente, pero es que ese no es el único programa. Es más, muchas veces no es el mejor programa. Entonces, existen tantas opciones para obtener un crédito, para obtener su vivienda, que vale la pena seguir cultivando el sueño, conquistarlo, pero hacerlo de la mano de personas que nos den soluciones, no que nos presenten problemas. Así que bienvenidos una vez más a comentar, a dejarnos sus preguntas, compartan este contenido, suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales y en las de Jorge Flores, que las vamos a dejar en la descripción. Junto con su equipo van a estar preparados para responder sus inquietudes. Feliz tarde. Muchas gracias. Que tengan feliz día.